Vamos a la palabra de Dios. Vamos a meditar en el tema. Mientras hay vida, hay esperanza. Ese es el tema para esta noche, amados hermanos. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Después de Proverbios va a encontrar el libro de Eclesiastés. Capítulo 9, versículo 4. Recuerde, el tema para esta noche es: mientras hay vida, hay esperanza. Dice así la palabra del Señor. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por la vida, por la salud, por la fuerza, Señor, por el vigor, la energía que nos das para poder estar en tu casa. Te damos gracias, bendito Dios, porque hasta aquí has sido fiel. Pedimos perdón por nuestra falta, Señor. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, de este lugar, Señor. Habla, Señor, a través de tu palabra, a cada vida, a cada mente y a cada corazón, conforme a nuestras necesidades. Permítenos descansar en ti, Señor. Echamos a tus pies toda carga pesada, todo cansancio, toda fatiga, Señor. Todo problema, toda dificultad. Gracias porque eres bueno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Recuerde, el tema para esta noche es: mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y de qué se trata el mensaje para esta noche? Hermanos, es importante que comprendamos que no todo está perdido. Hay procesos en la vida, amados hermanos, que hay que seguirlo, ¿verdad? Hay que seguir los procesos, y hay procesos que no los podemos evitar. Para que todo salga bien, para que todo se arregle, hay que seguir el proceso. La vida está constituida de procesos, ¿sí? Nosotros como humanidad nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego pues partimos con nuestro Señor. Así es nuestra vida espiritual, amados hermanos. La Biblia dice que somos nuevas criaturas cuando nosotros nacemos de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y está bien, le entregamos nuestra vida al Señor. Pero eso no quiere decir que ya se arregló todo, no, hermano. Dice la palabra del Señor que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Pero para que eso se dé, amados hermanos, hay que pasar los procesos de la vida. Nuestra vida espiritual tiene procesos. Hay un proceso que se llama proceso de regeneración, y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? El Señor le dijo, Juan el Bautista dijo, ¿verdad? Detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno ni de soltar las correas de su calzado. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Todos recibimos al Espíritu Santo cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Somos sellados con el Espíritu Santo. Pero después viene el fuego a nuestras vidas. ¿Qué significa el fuego? Viene la purificación. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, que el viejo hombre, ¿verdad?, vaya menguando. Es necesario, dijo, ¿verdad?, que yo mengue para que él crezca, dijo Juan. Así es, hermano. Juan el Bautista lo reconoció. Nosotros, amados hermanos, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, muchas veces andamos con problemas y dificultades. Y es necesario que todo eso se vaya, ¿verdad?, cambiando por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Como le dije, la vida está llena de procesos. Ese es el primer punto para esta noche, ¿verdad? El tema es: mientras hay vida y esperanza. Comprendamos que no todo está perdido. Algo está haciendo el Señor en nuestra vida, aunque a veces no lo comprendemos. Recuerde, dice la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Mire lo que dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Porque es necesario estar aquí, hermano. Alma, cuerpo y espíritu, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Él quiere hablar a nuestra vida. Probablemente el proceso que estemos pasando no lo comprendemos, no lo entendemos, hermano. La palabra de Dios nos pone de ejemplo al siervo Job. ¿Qué le aconteció a Job? En un día, en un momento, perdió su familia, perdió sus bienes, hermano, y le empezó un proceso duro. Y ese es el mejor ejemplo que nosotros tenemos para aprender paciencia, para que nuestra fe crezca.
Dice la palabra del Señor de que Job no pecó. Job no negó su fe, no negó al Señor. Es más, él se iba fortaleciendo. Cada prueba, cada dificultad, él se iba fortaleciendo, él iba creciendo en fe. Y por haber creído en el Señor, por haber esperado en el Señor, dice la palabra de Dios de que el Señor Dios le devolvió a Job el doble de lo que había perdido. Mire qué bonito. Pero esta noche vamos a ver, amados hermanos, tenemos nosotros un ejemplo para esta noche. Vamos a ver a Noé. Noé, hermanos, es un buen ejemplo. Él vivió un proceso también, hermano. Recuerde que no todo está perdido. Génesis capítulo 8. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor en el versículo 15. Dice así. Génesis 8:15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Versículo 17. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Aquí está hablando, hermanos, de lo que acababa de acontecer, el diluvio, ¿verdad? Las aguas, amados hermanos, había llovido, dice, 40 días y 40 noches. Ese es el proceso que Noé estaba viviendo. Después de haber trabajado 120 años construyendo un arca, se vino el diluvio. Él dice que fue pregonero de justicia. ¿En qué consiste eso? Que él le decía a las personas, hermanos, que se arrepintieran porque venía ese problema, ese diluvio. Pero era un proceso que no se podía evitar y Noé lo vivió con su familia. Dice en el versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho, como le dije, nosotros pues en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? La Biblia es bien clara, dice que nuestro pensamiento es de continuo al mal. A Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, dice. ¿Por qué? Porque vio que nuestro pensamiento era de continuo al mal. Y por eso vino el diluvio, hermano. Pero ahora bien, Dios se ha comprometido, Dios ha hecho un pacto, Dios ha prometido, amados hermanos. Como le dije, el tema esta noche es que mientras hay vida y esperanza, no todo está perdido. Mire lo que dice el versículo 22. Estamos en Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, hermano. Mientras la tierra permanezca, Dios nos va a permitir sembrar, Dios nos va a permitir recoger la cosecha. Y ahí usted lo está viendo en la palabra del Señor. Esas son las promesas de Dios para nosotros, hermanos. ¿Y para qué nos sirve? Para que comprendamos, hermanos, de que aún hay esperanza. Si bien es cierto, el proceso probablemente que estemos pasando, que esté aconteciendo en nuestra vida, no lo comprendemos. No entendemos, ¿verdad? Pero ahí está, hay una salida, hermano. Hay una esperanza. Como le dije, no todo está perdido. Y en el primer punto estamos viendo de que, hermano, son procesos. Y los procesos hay que vivirlos. A través del tiempo, amados hermanos, de todo lo que ha acontecido en nuestra vida, hemos ido aprendiendo. Que la vida se recibe como nos llega. Porque no podemos cambiar las cosas nosotros. Si nos toca reír, vamos a reír. Y si nos toca llorar, vamos a llorar. ¿Pero por qué? Porque eso dice la palabra de Dios. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, ¿sí?
Así pasa en la congregación, así pasa en el pueblo de Dios. También el apóstol Pablo nos enseña de que a nivel de todo el mundo, hermano, de toda la creación, hay muchas personas que están padeciendo y probablemente peor que lo que nos pueda estar aconteciendo a nosotros. ¿Sí? Nosotros, pues, gracias al Señor, podemos estar sentados esta noche escuchando palabra de Dios. Pero ¿sabe cuántos están en la cama de un hospital? ¿Cuántos están detrás de una cárcel? ¿Cuántos están en casa con problemas y dificultades? Y Dios nos permite estar en casa, aún con problemas y dificultades. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, hermano. Y como le dije, el tema para esta noche es que mientras hay vida hay esperanza. No hay que perder la fe. Es importante, amados hermanos, que nosotros mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no todo está perdido, hermano. Ahora bien, nosotros pues hemos aprendido de que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Sí, pero las aguas, dice la palabra de Dios, amados hermanos, que permanecieron por 150 días. Eso dice. En el capítulo 7, versículo 24 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Imagínense el proceso que Noé vivió con su familia. Si nosotros comparamos el proceso que podemos estar llevando o pasando o viviendo, ¿verdad? Hoy en día, hermano, no es nada comparado a lo que Noé vivió en su tiempo. Ahora Dios por eso manda su palabra. ¿Para qué? Para que no desmayemos, para que no nos desmotivemos, para que no nos rindamos, mucho menos que vayamos a negar nuestra fe. ¿Por qué? Porque mientras hay vida hay esperanza, hermano. Eso es muy importante. Recuerde que en nuestra vida espiritual, hermanos, hay obstáculos, hay tropiezos, de todo viene a nuestra vida. ¿Y por qué? Porque Dios así lo permite para que crezcamos espiritualmente. El Señor al pueblo de Israel le permitió caminar 40 años por el desierto. ¿Y por qué lo permitió así? Antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Dice que los probó para ver qué había en el corazón, para ver si es cierto que iban a guardar la palabra del Señor o no, los mandamientos del Señor o no. Entonces, todo lo que acontece a nuestra vida siempre tiene un propósito. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a bien. Eso es para los que amamos a Dios. Probablemente Dios está tratando un área de nuestra vida. Porque nos cuesta, hermano, muchas veces reconocer. Leíamos el proverbio de este día, 29:1. El hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente dice que será quebrantado y no habrá para él medicina. Porque Dios, amados hermanos, trata con nosotros de diferente manera. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Él no quiere que nos vaya mal. Si todos comprendiéramos que el Señor lo único que quiere es bendecir a su pueblo, hermano, las cosas fueran diferentes. Pero como no todos tenemos la madurez espiritual o el discernimiento de las cosas, el discernimiento de la palabra, hermano, por eso los procesos, hermano, los vamos a vivir. De tal manera de que usted y yo vamos a llegar a ser lo que Dios espera que seamos, hermano. Verdaderos hijos de Dios. Así de que no se desmotive, no desmaye. Dice Primera de Corintios capítulo 10, para que comprendamos un poquito mejor la palabra del Señor. Dice así. Versículo 12. Mire lo que dice. Primera de Corintios 10, 12 y 13 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En medio de ese proceso, amados hermanos, ¿qué pensamientos vienen a nuestra vida? Esa es la situación. Va a tomar sabias decisiones para dar, hermano, un buen testimonio, porque tenemos que mantener el testimonio, hermano. ¿Sabe qué dicen las personas allá afuera? Ve, dice, y iba al Taber. ¿Qué es lo que tenemos que pensar nosotros entonces en medio del proceso, aunque no lo comprendamos? Mire lo que dice. Primera de Corintios 10, 12.
Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque aún hay esperanza, hermano. Dice en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero mire qué bonito, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que podemos comprender a través de esa palabra esta noche? Que todo problema, hermanos, que venga a nuestra vida, Dios ya tiene la salida para esa situación. Dios ya sabe cómo nos va a dar la salida, sí. Solo hay que esperar, solo hay que confiar, solo hay que seguir caminando, solo hay que seguir haciendo lo que se nos ha llamado a hacer. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Mire qué bonito. Yo no sé si usted se ha preguntado qué lo vaya haciendo el Señor cuando Él venga, porque un día Dios va a venir por su iglesia, Jesús va a venir por su iglesia. Y pidámosle a Dios que nos encuentre haciendo, hermanos, lo que Él nos ha mandado a hacer, lo que Él nos llamó a hacer. ¿Cómo así? Si Dios lo llamó a congregarse, a ser oveja, ser oveja. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Va. Y si Dios nos llamó a servirle, pues que nos encuentre sirviendo. Porque hay siervos, hay ovejas, hay siervos y hay pastores. El pastor es el que pastorea la iglesia, el que pastorea las ovejas y es el que va a dar cuenta por las ovejas, hermano. Sí, hay una doble carga. Entonces, si somos ovejas, pues seamos ovejas. Escuchemos la palabra del Señor, porque eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios espera que usted y yo sigamos haciendo. Y recuerde, el proceso hay que seguirlo, pero ¿cómo lo vamos a poder seguir? ¿Y cómo vamos a poder vencer? El que piensa estar firme dice, mire que no caiga. ¿Sí? Así de que si a su mente le vino un mal pensamiento, ese mal pensamiento se tiene que ir en el nombre del Señor. Nuestro pensamiento tiene que ser de que vamos a estar firmes, para que cuando el Señor venga, hermano, nos encuentre velando, nos encuentre haciendo así. Eso es lo importante, amados hermanos. Como le dije, van a haber estorbos, van a haber tropiezos, sí. Pero de eso Dios se va encargando. Así de que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir creyendo, seguir confiando. Le voy a leer lo que dice Lucas 17:1 para que comprendamos mejor la palabra de Dios. Lucas 17:1 dice así. Dijo Jesús a sus discípulos, mire, imposible es que no vengan tropiezos. Vaya. Hermano, los tropiezos van a venir, hermano. ¿Sí? Los estorbos van a aparecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Saber en quién hemos creído. ¿Sí? Que los estorbos, que los tropiezos, amados hermanos, no nos hagan tropezar. No nos hagan caer. Nos vamos a mantener firmes creyendo en el Señor. Porque es la única manera de poder, hermanos, sobrellevar la situación. Anoche estábamos en el hospital y compartimos la palabra con las personas que estaban ahí en la sala de espera. Y cuando saludamos y la respuesta que dijo una de ellas, dijo así, aquí sobrellevando las cosas, vaya. Dije yo, porque ¿y qué más podemos hacer? Si cuando tenemos a un paciente, tenemos a un familiar en el hospital, hermano, aunque nos enojemos, aunque riamos, ¿verdad? Aunque nos pongamos tristes, aunque estemos bien preocupados, hermano, el proceso va a seguir. Si ya le toca operación, lo van a operar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que confiar en que Dios va a hacer la obra. Pues sí. Si tenemos una deuda, hermanos, aunque nos tiremos al suelo, aunque nosotros, hermanos, la deuda ahí va a estar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedirle a Dios para que nos provea para salir de la deuda. Así, hermano. Y si hay algo que arreglar, hermano, en nuestras vidas, hay que arreglarlo. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí. Bye. Me duela o no me duela, me guste o no me guste lo que está aconteciendo en mi vida, Dios tiene un propósito y Él lo va a cumplir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, a nosotros nos enseñaron que entre nosotros más nos tardamos en cambiar,
más sufrimos. Por eso le digo, si hay algo que arreglar, arreglemos. Y si hay un proceso que hay que seguirlo, hay que seguirlo. Y si nos toca esperar, esperemos. Hay un momento donde hay que decirle, Señor, ahí te lo entrego, en tus manos pongo esta situación. Porque Él es el único que tiene la salida. Ya vimos que no hay ningún problema, dice, que Dios va a permitir a nuestra vida que no lo podamos sobrellevar. Dios sabe, hermano, lo que podemos aguantar y lo que no. ¿Sí? Hay cosas, hermanos, de que Dios nos permite vivir y no a todos, porque Él trata diferente con cada uno. Pero hay una carga, hermanos, que solo la vamos a llevar los que podemos llevarle, y el que no la puede llevar, Dios no va a permitir eso. Así de que usted no se preocupe, si Dios le ha permitido llevar un proceso o llevar una carga, es porque Dios sabe que usted la puede llevar y que Él tiene la salida. Es en el tiempo de Dios. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Porque las cosas no se van a arreglar en nuestro tiempo, se van a arreglar en el tiempo de Dios. Pero el tema esta noche, como le dije, es mientras hay vida, hay esperanza. No todo está perdido, hermano. Ahora, pues, si un día, pues, sabemos de que nos va a tocar partir de aquí, nos vamos con el Señor, y eso es lo que tenemos que estar seguros. De eso sí hay que estar seguro, hermano. ¿Para dónde vamos? Dice así la palabra del Señor. Recuerde que mientras hay vida hay esperanza. Romanos capítulo 4. Versículo 17. Abraham es un buen ejemplo, hermano. Romanos 4, 17. Dice así, mire. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí está hablando de Abraham. Y él es un buen ejemplo también. Un ejemplo, él es el padre de la fe. Ya vimos a Noé, hermano. El proceso que Noé vivió no fue fácil. Pero se salvó él y su esposa y sus hijos y sus nueras. Ahora con Abraham es diferente. Estamos viendo que mientras hay vida hay esperanza. Mire lo que dice en el versículo 18. Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza. Mire qué tremendo, hermano. Cuando la cuestión está difícil, o sea, para nosotros es imposible, pero para Dios no. En eso consiste, hermano. Creer en esperanza contra esperanza. Sí, no, si el problema está difícil. Probablemente nosotros ya comprendimos que ahí solo la mano de Dios. A mí siempre me tocan darle palabras de aliento. Allá me estaba diciendo un hermano en el trabajo. Joven de 14 años se cayó, se quebró la columna, lo operaron y ha quedado en silla de ruedas. ¿Y cuál es la palabra que le han dado a él? De que él ya nunca va a caminar. Pero como yo he visto los milagros de Dios, porque en una empresa que estuvimos antes, a un hermano le hizo levantar un carro, quedó en coma, también quebrado de la columna. ¿Sabe? El médico le dijo que él ya nunca iba a caminar. Esa fue la noticia que nos llegó al trabajo. Pero ¿sabe cuál fue la sorpresa? Nosotros orábamos a mediodía por el hermano. Y la congregación del hermano se metieron en ayuno y oración y haciendo vigilia porque era de una iglesia profética. A los 6 meses iba llegando el hermano. Nosotros hemos visto las maravillas del Señor, hermano. ¿Sí? Le decía yo a este hermano, ¿sabe? Porque dice que el joven le dice, papá, yo siento que un día voy a caminar. Y le dije yo que no pierda la fe porque va a caminar, su hijo va a caminar. Y le conté el testimonio. Aquí tuvimos un niño, ¿ve? Aquí en la iglesia. Lo traían porque no podía caminar, era inválido. Y cada rato me llamaban, hermano Lucio, venga a orar porque convulsionaba. Y ahí iba corriendo el hermano Lucio a orar por Oscar. Y yo predicando un día en ayuno y oración, 6 de la mañana. No sé por qué, como le digo, hay cosas que Dios se las permite a uno y Él sabe por qué.
Yo estaba predicando y de repente yo vi al niño, ya muchacho, vi que entraba caminando por el templo. Vi que bien cabal lo vi que entró. Yo le conté a mi esposa, esto y esto vi yo, Oscar va a caminar. Ya ha venido, ya se ha sentado ahí el muchacho. Hasta anduvo adoquinando, anduvo allí, trabajando en la calle. ¿Sí? Hemos visto las maravillas de Dios, hermano. Por eso le decimos esta noche que mientras hay vida y esperanza, porque yo no conozco su problema, pero Dios lo sabe. ¿Sí? Y mire lo que hizo, lo que pasó con Abraham. Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Mire el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar, mire, su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Cuál es el ejemplo que nos da Abraham, el padre de la fe? No se debilitó, dice, en su fe. No, eso es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Sacar fuerzas de flaqueza, pues sí. ¿Y qué más nos queda? Pues hay que creerle al Señor. Saber de que Él nos va a dar la salida. Saber de que, hermano, Dios tiene la provisión, Dios tiene la bendición. Pero es en el tiempo de Dios. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es seguir esperando, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20. Tampoco dudó, dice, mire, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire. ¿Cómo nos vamos a fortalecer nosotros, amados hermanos, como iglesia? En fe, dándole la gloria al Señor. Yo aprendí eso, hermano. Yo, cualquier cosa, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso Dios me lo puso en el corazón. Porque la gloria siempre es para Dios. ¿Sí? Siempre es para Dios. Lo bueno o lo malo que nos acontezca, la gloria siempre va a ser para Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Y esta es una noche de fe. Y estamos aprendiendo esta noche de Noé, el proceso que él vivió, ¿verdad? En el diluvio. Estamos viendo a Abraham, hermano, ya estaba avanzado en edad, pero Dios le estaba prometiendo, hermano. Dios le había prometido que le iba a dar un hijo. Dice en el versículo 20, tampoco dudó, dice, por incredulidad, porque la duda es pecado, hermano. Pero a veces es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? La duda. Pero la duda es pecado. Pero Abraham no lo hizo. Él no dudó, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente, mire qué bonito, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Versículo 22. Por lo cual, dice, también su fe le fue contada por justicia. Ese es el ejemplo que nos da el padre Abraham. Y esta es una noche de fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Estar fortalecidos y creerle a Dios de verdad, hermano. Y ese problema, hermanos, que probablemente todavía no le hemos visto la salida, no se preocupe, Dios tiene la solución, Dios tiene la salida. Dice Romanos 8:24, se lo leo por el tiempo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Hermanos, muchas veces la paciencia es la que nos está fallando. Nos movemos, hermano. Y ese es el problema. Ese es el problema cuando nos movemos. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Pero dice en el versículo 26, mire qué bonito. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿por qué le motivamos? Lea su Biblia. ¿Por qué le motivamos? No deje de congregarse. ¿Por qué le motivamos, verdad, a buscar a Dios a través de la oración, hermano? Porque muchas veces nosotros no sabemos ni cómo pedirle las cosas a Dios. Pero aquí en el grupo agarramos fuerza, oramos unos por otros. Porque a veces somos demasiado débiles en la fe. Mire lo que dice, versículo 26.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Mire, no lo sabemos. Sí, hermano, a veces ese es el problema, que no sabemos o estamos pidiendo mal. Pedís y no recibís, dice en Santiago, porque pedimos mal. Pero mire, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así de que su petición Dios la conoce. Dios sabe cuál es la necesidad que usted y yo traemos esta noche. Le voy a leer lo que dice Primera de Juan capítulo 5, al final de la Biblia, versículo 13. Mire lo que dice. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Mire qué bonito. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice en el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Como le dije, mientras hay vida y esperanza, no conozco cuál es su petición, pero Dios sí la conoce. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pedir siempre conforme a la voluntad de Dios y aprendamos a darle la gloria y la honra al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre. Gloria sea al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra.